Ave César, emperador de Roma. Augusto. Surgió a la sombra de Julio César, pero iba a sobrepasarlo. Un joven que supo guiar a Roma de la guerra civil y la anarquía hacia una edad de oro de paz y prosperidad. Tomó el título de primero entre sus pares, pero se convirtió en Augusto, el primero de los emperadores. Consideraba que para él no había nada más importante que vengar la muerte de su padre, Suetonio. En marzo, en el año 44 a.C., Roma era un caos. El dictador Julio César había sido asesinado. Lo habían matado a puñaladas aquellos a quienes consideraba sus colegas, hasta amigos, republicanos que creían en los líderes electos. No iban a aceptar el poder absoluto de un dictador o rey. Nadie sabía qué iba a ocurrir después de la muerte de César. Los que mataron a César no estaban preparados para tomar su lugar y había una especie de vacío. Se sospechaba que todos cobijaban ambiciones, pero nadie sabía qué iba a ocurrir. En la principal plaza pública de Roma, el Foro, el testamento de César fue leído por el hombre que era su mano derecha, Marco Antonio. Su testamento era obsequioso con los ciudadanos de Roma, pero legaba su nombre y riquezas a su pariente varón más cercano, su sobrino nieto, Octavio. Los padres de Octavio eran terratenientes de las afueras de Roma, y el joven de 19 años era poco conocido entre quienes se reunieron a oír a Antonio. Octavio había pasado un verano en la campaña del suelo español con su tío abuelo y había sido enviado hacia el oriente, a Grecia. Allí le llegó la noticia del asesinato de César y de su herencia. Su madre le escribió suplicándole que no se mezclase en la sanguinaria política de la capital, pero el adolescente ignoró sus temores y se embarcó hacia Roma. Imaginen la situación. Se entera del asesinato de César, le dicen que él lo nombró su heredero principal, el heredero de una fortuna, de que si no se apresura, lo matarán o pasará al ostracismo. Debió necesitar coraje, fanfarronería y sospecho una cierta ignorancia para arriesgar tanto con tan pocas posibilidades de éxito. A su regreso, Octavio descubrió que Marco Antonio estaba en el poder. Los asesinos de César habían huido de Roma y Antonio había sido elegido como uno de los 2 cónsules que dirigían el cuerpo gubernamental de la ciudad, el Senado. Pero muchos senadores republicanos temían que Antonio fuese tras el poder absoluto de la dictadura. La ambición de Antonio es clara: tomar el lugar de César. Primero, la ambición de Antonio era acercarse lo más posible a César y compartir su poder. Pero había mucha competencia, por amor de Dios. Y cuando César es asesinado, quiere ser el nuevo César. Los opositores de Marco Antonio tramaron un plan. Octavio sería la máscara perfecta tras la cual ocultarse. La popularidad de su tío abuelo entre el pueblo y el ejército lo ayudarían a proteger a la República de las ambiciones de Marco Antonio. Luego, como notó el influyente senador Cicerón, una vez que se hubiese establecido la República, podrían prescindir del joven Octavio. Alabarlo, honrarlo y luego deshacerse de él, Cicerón.
Los viejos senadores pronto descubrirían que habían subestimado al adolescente. Dos hombres se dividieron entre ellos el imperio romano, Apiano. Octavio aceptó la herencia de su tío abuelo y tomó el nombre de Cayo Julio César Octaviano. Para la historia fue conocido como Octavio. Octavio se dirigió al Senado para prometerles que iba a aprovechar el apoyo popular que le daba el nombre de César para proteger a Roma de la anarquía y la dictadura. Ofreció al Senado el fiel ejército de César. Octavio exigió la legitimidad. El Senado, alentado por Cicerón, ignoró todo precedente y nombró senador al adolescente Octavio. Cicerón luego desató un torrente de injurias contra Marco Antonio. Permítanos hablar de la vulgaridad más vil. Tú, con ese buche que tienes, habías tragado tanto vino en la boda de Hipías que tuviste que vomitar frente al pueblo de Roma. Siendo una figura pública, era escandaloso hasta eructar, pero él vomitó y llenó su propio regazo con los bocados de comida apestados de vino. Cicerón. Antonio contaba con sus propias acusaciones maliciosas. Julio César exigió los favores sexuales de Octavio como precio por su adopción. Pero Cicerón lanzaba un insulto tras otro. ¡Qué incivilizado! ¡Qué obsceno! Ha levantado sucios cargos contra Octavio, tomados del recuerdo de su propia indecencia y libertinaje. Esa imagen crea una imagen de Antonio, el ebrio, la persona incapaz de ser un político responsable. Y esto es lo que siempre hacen los romanos en las situaciones de conflicto público. Nos molesta que la política moderna se vuelque hacia discusiones groseras entre los líderes políticos, pero esto era el pan y la mantequilla de los romanos. Querían que hubiesen discusiones groseras. Eso no es nuevo, pero en el curso de esas discusiones groseras, la gente sale malherida y muy encolerizada, y no olvida fácilmente. Entonces, Antonio tenía muchos enemigos encarnizados. Cicerón lanzó un comentario que siempre me pareció de mal gusto cuando dijo que en el banquete de los idus de marzo faltó un plato y que también tendrían que haber matado a Antonio. El Senado, entonces, arruinó los planes de Marco Antonio y envió un ejército a enfrentarlo en el norte de Italia. Las legiones leales a la memoria de César eran guiadas por su hijo adoptivo, Octavio. En las dos batallas que siguieron, las legiones de Antonio fueron vencidas, aunque él salió ileso. Sus opositores del Senado se felicitaron por haber terminado con las aspiraciones de Antonio. Creían haber salvado a la República, pero no contaban con las ambiciones de Octavio. Supuestamente Octavio se hallaba en el mismo aprieto que Julio César en el 49. Tenía un ejército y sabía que si lo desarticulaba, su carrera política llegaba al final. Se lo comerían los lobos aristócratas. Si mantenía su ejército y recurría a las Fuerzas Armadas para reforzar su posición política, las oportunidades eran buenas. Si tenía un ejército, podría sobrevivir. Sin un ejército, un joven de 19 años estaba acabada. Octavio mantuvo bien firmes a sus legiones y en un acto de bravuconería y valor, tomó rumbo hacia el sur, a Roma. A los 19 años marchó sobre Roma como si fuese una ciudad enemiga y envió mensajeros en el nombre de su ejército exigiendo que lo nombrasen cónsul. Cuando el Senado dudó en obedecer, Cornelio, un centurión que comandaba a la delegación, levantó su manto militar, mostró el puño de su espada y dijo audazmente: si no lo nombran cónsul, esto lo hará Suetonio. El Senado tenía pocas alternativas más que obedecer.
Octavio los había engañado antes de que pudiesen deshacerse de él. Ahora necesitaba un aliado poderoso y sin dudarlo, se volvió hacia su antiguo enemigo, Marco Antonio. Tenían intereses en común. Los dos querían vengar la muerte de César. Sus ejércitos estaban ansiosos por unirlos. Junto con Lépido, el comandante de las legiones de la Galia, hicieron un pacto. Se dividirían el imperio y eliminarían a la oposición. En Roma, Octavio y Marco Antonio lanzaron una serie de proscripciones brutales y sangrientas. Cientos de senadores y otros opositores fueron asesinados o mandados al exilio. Antonio se aseguró de que el insidioso Cicerón estuviese entre ellos. Octavio ayudó a decretar la muerte de sus antiguos aliados. Octavio era totalmente despiadado. Habría hecho lo imposible por lograr los fines que tenía en mente y deshacerse de personas que eran lo suficientemente ricas o hostiles para sus fines. Era un imperativo para él. Buscando vengar la muerte de César, Octavio y Antonio viajaron hacia Grecia. En la batalla de Filipi, enfrentaron a los asesinos, hombres como Bruto y Casio, y exigieron una venganza sangrienta. Octavio y Antonio pronto suprimieron de su pacto al débil Lépido y se dividieron el imperio entre ellos. Antonio se quedó con las provincias orientales más ricas, con grandes oportunidades de expansión. Octavio tomó el occidente. Ambos hombres sabían que pronto iba a llegar el día de enfrentarse por todo. En acción, vencí. Octavio. En Roma, Octavio comenzó a consolidar su poder. En el año 39 a.C. desposó a Escribonia, hija de buena familia. Pero pronto se cansó de su esposa. A pesar del valor político de sus contactos, a poco de nacer su hija Julia, puso fin al matrimonio. Me divorcié de ella porque me fastidiaba. Octavio. Al año siguiente, Octavio conoció y se enamoró de una joven llamada Livia. Livia, de 19 años, estaba casada, tenía un hijo llamado Tiberio y estaba embarazada de otro más. Eso no detuvo a Octavio, quien obligó a su esposo a divorciarse de ella. Los documentos antiguos la muestran como una pareja perfecta. Y es evidente que esa situación en particular no representaba ventaja alguna para él. Eso parece ir contra las reglas del juego político. Y es muy extraño que, habiéndose casado tan inesperadamente, tan repentinamente, él permanezca a su lado por el resto de su carrera. También usó el matrimonio para apuntalar su tensa relación con Antonio. Le entregó la mano de su amada hermana Octavia, quien abandonó Roma para establecerse en Atenas con Antonio. Pero Antonio tenía poco tiempo para Octavia. Se había enamorado de Cleopatra, la reina de Egipto. Era rica, sensual, astuta. Vio a Antonio como el nuevo gobernante de Roma, y así como una vez sedujo a Julio César, ahora sedujo a Antonio. Su pasión alimentó las candentes ambiciones políticas. Cleopatra quería que los ejércitos de Antonio ayudasen a construir un nuevo imperio centrado en Egipto. Antonio vio que podía usar las vastas riquezas de ella para contener a Octavio. Antonio envió a la humillada Octavia de regreso a Roma y, sin divorciarse de ella, se casó con Cleopatra. Quizás solo cuando Antonio se alió con Cleopatra, con una mujer extranjera, Octavio pudo torcer su suerte
para ganar el apoyo mayoritario del Senado en Roma. Fue una alianza con una mujer extranjera, lo que inclinó la balanza a favor de Octavio. Octavio se encolerizó aún más cuando Antonio declaró que Cesarión, el hijo ilegítimo de Cleopatra y Julio César, era el verdadero heredero del nombre y la riqueza de César. En Roma, Octavio lanzó una guerra de palabras contra Antonio. ¿Quién no lloraría al ver y oír en qué se convirtió Antonio? Ha abandonado su modo de vida ancestral, abrazando costumbres extranjeras y bárbaras. Ha dejado de honrarnos a nosotros, sus compatriotas, o a nuestras leyes, o a los dioses de su padre. Está ciego a toda razón, o loco, pues he oído y creo que fue hechizado por esa mujer maldita. Por lo tanto, nadie debe considerarlo un ciudadano romano, sino un egipcio, Octavio. Es difícil de explicar, pero tenemos a un notable general romano, el amo del mundo oriental, que se ha enredado con una hermosa egipcia, como había hecho Julio César antes. Pero en Roma lo pintan como si el primer ministro, en medio de la Guerra Fría, se hubiese enredado con una espía rusa, una femme fatal, e inmediatamente Antonio es borrado de la escena política romana. La mayoría de los senadores romanos abandonó su causa y, tal vez en contra de sus intereses, cree que lo más conveniente es apoyar a Octavio. Octavio aprovechó los peores temores de Roma, alegando que Antonio planeaba mudar la capital a Egipto y someter a Roma a una reina extranjera. Es allí donde Octavio lo vence, porque puede explotar todo el recelo de los romanos hacia los extranjeros, los reyes y las mujeres, y convertir a esa reina extranjera en un demonio que cabalgará triunfante sobre las ruinas de la capital. Y eso, sin dudas, es un golpe muy eficaz sobre el sentimiento popular en Italia. Mostrándose como el salvador de Roma y de sus antiguas tradiciones, Octavio se preparaba para la guerra. Pasó 4 años construyendo una flota. En el año 31 a.C., hizo los estandartes del ejército, se encomendó al dios Apolo y se embarcó. La gran rivalidad entre Octavio y Antonio llegaría a su clímax en la costa occidental de Grecia, en la batalla de Actium. En el centro se divisaban las flotas de bronce, refulgentes con los ornatos de la guerra, las olas emanando destellos de oro. De un lado, Octavio conducía a los italianos a la batalla con la gente del Senado y los grandes dioses. Del otro, con sus riquezas bárbaras, su ruidoso armamento y, oh vergüenza, su esposa egipcia, estaba Antonio con los poderes de Oriente. Virgilio. El gran general de Octavio, Agripa, ganó la batalla marítima, pero a un alto costo. Las aguas del Actium se habían teñido con la sangre romana. Séneca. Muchos hombres destacados de Roma e Italia que apoyaban a Antonio perdieron sus vidas. Antonio huyó a Egipto, destrozado, y se quitó la vida. El gran rival de Octavio había muerto. Cleopatra, temiendo por su propia vida, pidió audiencia con Octavio y le recordó su antiguo amor por Julio César. Octavio permaneció impasible. Planeaba mostrar a la reina vencida por las calles de Roma.
Por primera vez, Egipto fue anexado al Imperio Romano y sus abundantes riquezas confiscadas por Octavio. Enfrentando la humillación y la ruina, Cleopatra se quitó la vida con la letal mordida de un áspid. Octavio luego ordenó el asesinato de su hijo adolescente, Cesarión. El mundo, agotado por la guerra civil, pasó a su control. Tácito. A los 33 años, Octavio regresó a Roma. No creo que siquiera en el 31 a.C., cuando se convirtió en el único gobernante del mundo romano, podía saber cómo se desarrollarían las cosas. Lo que sí sabía era que si adoptaba el poder de un rey, sus posibilidades de ser asesinado serían similares a las de Julio César. Entonces, sabía que tenía que avanzar lenta y cuidadosamente. Tenía que equilibrar las fuerzas opositoras dentro de la aristocracia romana. Octavio se enfrentaba a un dilema: ¿cómo ser el único gobernante y sobrevivir? El problema es el conflicto. Él dijo que iba a librar a Roma del opresor. Antonio es el opresor. Antonio es el tirano. Le da un vuelco a las cosas para que en lugar de aparecer como la figura de César, el tirano de Roma, él sea el libertador. Es el bruto que ha librado a Roma de su tirano. Pero por supuesto, al librar a Roma de su tirano, se ha convertido él mismo en tirano. ¿Cómo puede ahora conciliar ese conflicto? ¿Cómo puede ser el amigo de todos, el salvador de todos, y no ser el hombre malvado que monopoliza el poder? Octavio recompensó a gran parte de la vieja aristocracia con cargos en el gobierno. La riqueza de Egipto la utilizó para organizar fastuosos juegos y distribuir favores. Algunos vieron la verdad en esos actos. Sedujo al ejército con regalos, a la gente común, proveyendo comida económica, y a todo el mundo alabando la paz. El resto fue recompensado con riquezas y puestos en proporción a su disponibilidad para aceptar la servidumbre. Tácito. Creo que lo más fascinante de Octavio es el contraste entre el carácter totalmente despiadado que demuestra en el período anterior al Actium y la forma en que aparentemente es capaz de poner eso a un lado y asumir una máscara completamente distinta. Luego de un siglo de guerra civil y dictadura, Octavio sabía que el pueblo de Roma quería un hombre de paz y estabilidad que asegurara respetar los valores republicanos. Si era eso lo que querían, entonces era esa la imagen que Octavio les daría. Roma no estaba lista para la dictadura, ni la realeza, ni para un emperador. Y él logró una especie de equilibrio en donde la gente podía creer que aún quedaban unas estructuras republicanas, pero al mismo tiempo había un hombre a cargo. Apenas 4 años después de Actium, realizó una maniobra política espectacular. Ofreció entregar su poder al Senado nuevamente. El hecho de que podría gobernar sobre vosotros toda mi vida es evidente. Pero soy manso por naturaleza, no deseo dominar. El poder que tengo ahora lo entrego. Permitidme vivir mi vida en paz. Fue una jugada maestra. El Senado, desestabilizado por este acto, temió revivir las guerras civiles. No tenían otra alternativa más que rechazar su renuncia y, como era la intención de Octavio, aumentar su poder. El gobierno de un solo hombre es el único remedio posible para un país convulsionado. Tácito.
Lo que ocurrió en el año 27 a.C. fue que él ostensiblemente renunció al poder. Dijo, vean, ¿quieren que renuncie? Tal vez recordando la guerra civil que acababa de terminar, en parte sabiendo hacia qué lado se inclinaba él, le dijeron, no, guíanos tú. Y tomó el título de princeps, primus inter pares, primero entre sus pares. El título de princeps permitió que Octavio evitase ser llamado dictador, pero detrás de la fachada de igualdad, Octavio seguía consolidando el poder absoluto. Octavio siguió reafirmando su vínculo con el ejército. Como comandante en jefe, nombró a la unidad pretoriana de élite como su guardaespaldas personal. Los comandantes de las 28 legiones fueron restringidos a misiones de 2 años para evitar la ambición política. Como precaución, también los gobernadores y generales de las provincias donde estaban estacionadas las legiones eran seleccionados entre los amigos y familiares de Octavio. El verdadero objetivo de este arreglo era que los senadores no estuviesen armados ni preparados para la guerra, mientras que él poseía las armas y controlaba a las tropas. Casio Dio. En Roma, Octavio se encargó de asegurar el apoyo de la volátil población de la ciudad. Inició obras públicas, limpiando el río Tíber, mejorando el suministro de agua, estableciendo cuerpos de bomberos. Sobre todo, inició una extensa campaña de edificación. Hallé una Roma de ladrillo y la dejé de mármol. Octavio. En 5 años, el recuerdo de la guerra civil se había desvanecido. Los beneficios de la paz se sentían en todo el imperio. Hasta los enemigos políticos fueron incluidos en un sistema de recompensas y privilegios. Aceptaron, porque ellos mismos estaban muy implicados. Se unieron a su bando y fueron recompensados. Él se asegura de que mucha gente reciba muchas recompensas. Y construir un sistema de recompensas es una obra del genio de Augusto. Y estos sujetos no quieren que el sistema se derrumbe sobre ellos. Por supuesto, están detrás de él. Su régimen estaba haciendo ricos a muchos. El Senado, que una vez complotó para alabarlo, honrarlo y deshacerse de él, ahora lo alababa por la paz nueva y lo honraba con un nuevo nombre, Augusto el Venerado. Recibo el título de Augusto por decreto del Senado en reconocimiento a mi valor, clemencia, justicia y devoción. Augusto. Octavio se había convertido en el emperador César Augusto. Su puesto no tenía rival. Era el amo del Imperio Romano y el fundador de la Pax Romana. Restauré, completé, construí, di. Augusto. Augusto exigía una lealtad incondicional. A cambio ofrecía paz, estabilidad, ley y seguridad a todos los ciudadanos. Roma, bajo los emperadores y bajo Augusto en particular, disfrutó de una prosperidad sin precedentes. Básicamente había más dinero disponible, los impuestos desembocaban en Roma y Roma estaba siendo construida. La grandeza de Roma comenzó a expandirse en el reinado de Augusto como nunca antes. Fue el primer soplo de un viento de prosperidad que duró 2 siglos. Luego de décadas de una destructiva guerra civil, las provincias de Roma se beneficiaban con la Pax Romana. Nuevas ciudades, acueductos, teatros, baños, caminos y puentes eran encargados en todo el imperio.
El comercio prosperó y la agricultura floreció. Estaba, creo, ansioso por ser visto como el restaurador de la normalidad, el restaurador de la vida de la gente. Y para muchos romanos e italianos del común hizo posible eso. Devolvió al campo y a todas partes su forma de vida ancestral y esa seguridad que necesitaban. Augusto ahora, al cumplir los 40, cultivaba la imagen de un hombre frugal. Dormía en la cama de un campamento y comía platos simples. Era frugal y como regla prefería la comida de la gente del común, especialmente el pan más tosco, el pescado frito, el queso fresco y los higos verdes. Suetonio. La imagen de él, en consecuencia, era la de un hombre de inmensa simplicidad. Augusto era un emperador concienzudo y trabajaba con mucho empeño. No dormía bien. Era un hombre un poco enfermo en algunos sentidos. Se despertaba temprano para leer los informes. Siempre era meticuloso para juzgar y podía tener decenas o cientos de delegaciones esperando verlo. Quienes lograban hacerlo veían que era cortés, amable, los escuchaba y era muy generoso con lo que les daba. Augusto se aseguró de enviar imágenes de su juventud a todos los rincones del imperio. Cientos de estatuas, bustos, monedas y camafeos se dirigieron hacia España, Judea, Grecia y Galia. Se identifica entonces con los dioses y su iconografía. La forma en que su apariencia es presentada asombrosamente se convierte en la de un dios romano clásico. Es por eso que desde Actium en adelante no tiene edad. Es meramente divino. No tiene arrugas ni problemas. La imagen era parte de su plan. Reforzar su poder y ocultar la realidad de estar acercándose a la edad madura. Sus dientes eran pequeños, pocos y cariados. Su cabello amarillento y bastante enrulado. Sus cejas se unían sobre la nariz y no se daba cuenta de que era un hombre muy pequeño. Suetonio. Su popularidad continuaba creciendo. Un mes del verano recibió su nombre, agosto. Los pontífices hacían sacrificios por su bienestar. La salud de Augusto y la del imperio fueron sinónimos. Grupos gobernantes de todo el imperio romano estaban tan contentos con la renovada paz y la prosperidad que los acompañaba que elevaron a Augusto a algo parecido a un dios. Y eso era algo muy nuevo en el mundo religioso romano. A los renombrados poetas Horacio y Virgilio se les encargó que cantaran alabanzas al emperador. Tu era, oh César, ha devuelto al campo sus abundantes cosechas. Ha prohibido el crimen y nos recuerda nuestra tradición, cuando el hombre latino y los hombres de Italia eran grandes y la fama y la majestad de nuestro dominio se extendía desde el lecho occidental del sol hasta su naciente. Horacio. En el año 18 a.C., a los 45 años, Augusto inició una cruzada moral para recuperar los valores familiares tradicionales de Roma. Los incentivos financieros alentaron a los ciudadanos a casarse y tener hijos. El divorcio se tornó más difícil. Se impusieron multas al adulterio. Es a través de los hombres que viven sus vidas de esta manera
que los romanos de los años futuros se convertirán en un pueblo poderoso. Qué imperativo es, si es que el resto del mundo les obedecerá, que la nuestra sea una raza floreciente. Augusto. Pero detrás de la máscara de la moralidad se hallaba la hipocresía. Ni siquiera sus amigos podían negar que con frecuencia había cometido adulterio, aunque por supuesto se justificaban diciendo que lo hacía por razones de estado, no por simple pasión. Quería descubrir qué se proponían sus enemigos al ganar intimidad con sus esposas e hijas. Suetonio. Pero su imagen pública permanecía intacta y su popularidad ilesa. Había arrancado a Roma y a su imperio de los horrores de la guerra civil. Para asegurar la paz en el futuro, el emperador, que estaba envejeciendo, debía hallar un digno sucesor. Y de la confianza en su familia, la suerte lo abandonó. Suetonio. Augusto había puesto fin a la república. Era rey en todo menos en nombre. Su siguiente ambición era crear una dinastía que heredara su poder. La sucesión es una de las cuestiones más peligrosas de una dinastía. En realidad, nombrar un sucesor, decir, esta persona será mi sucesora, no es bueno porque resta poder. Le transfieres tu poder a ese sucesor y entonces todo el mundo se interesa en esa persona. Por eso Augusto jamás nombró un sucesor. Lo que tiene que hacer es crear un grupo entero en torno de él. No quiere arriesgar todo en una persona. Necesita una familia. Para amargura de Augusto, su esposa Livia no le había dado hijos. Su única hija de su matrimonio anterior con Escribonia era Julia. Ella se convirtió en la clave de las esperanzas de Augusto de establecer una dinastía imperial. Era imprescindible que Julia le diese nietos. Los padres romanos, que ocupaban posiciones políticas, creían tener derecho de acomodar a sus hijos para cumplir sus ambiciones políticas. Y por eso Augusto casó a Julia con sucesivos esposos para responder a sus propios fines políticos. El primer esposo de Julia había muerto antes de que tuviesen hijos. Augusto entonces la casó con su mejor amigo, Agripa, 24 años mayor que ella. Obedientemente tuvieron 5 hijos, 2 de los cuales, Cayo y Lucio, fueron adoptados por Augusto como hijos propios. Pero cuando murió Agripa, Augusto se apresuró a casar a Julia con su hermanastro, Tiberio. Ella finalmente se rebeló y deshonró a su padre. Su hija era impúdica, más allá de toda acusación de impudicia. Se había entregado a muchos amantes. Había vagado por la ciudad en juergas nocturnas. El mismo foro en donde su padre había propuesto una ley contra el adulterio había sido elegido por ella para su libertinaje. Diariamente llevaba la vida de una prostituta, vendiendo sus favores a amantes, incluso desconocidos. Séneca. Es una violación voluntaria, determinada de las leyes morales del padre. Y frente a esta abierta rebelión, Augusto decidió exiliarla. La exilió en una isla durante 5 años, prohibiéndole tener visitantes varones y prohibiéndole beber vino. En otras palabras, le dio la vida más miserable que pudo. Se rumoreaba que Livia, la esposa de Augusto, pudo haber ayudado a provocar la caída de Julia. No creo que Julia quisiera rebelarse. Creo que hay buenos argumentos para pensar que el verdadero complot no es un complot de Julia. Es un complot de Livia. Livia está detrás de todo
intentando arruinar a Julia y sus hijos y llevar a su propio hijo Tiberio al poder. Y creo que es un punto de vista muy posible, porque la razón de la caída de Julia es finalmente Livia, quien le dice a Augusto: mi querido, tengo que contarte algo sobre tu hija. Hay cosas que deberías saber. Se entrega a orgías en el foro, y francamente, es una trampa contra ti. Y sigue. Otras tragedias personales iban a oscurecer los últimos años de Augusto. Muchos creyeron que sus nietos favoritos, Cayo y Lucio, habían sido señalados como sucesores, pero ambos murieron jóvenes. Augusto, de 66 años, sobre cuya suerte tantas veces había sonreído, tenía el corazón roto. Su salud comenzó a fallar. En invierno, llevaba hasta 4 túnicas y una pesada toga de lana sobre su camisola. El dedo índice de su mano derecha estaba tan entumecido y encogido por el frío que apenas servía para guiar a un lápiz. Suetonio. Durante el reinado de Augusto, su imperio había emprendido la más grande expansión. Pero en el año 9 después de Cristo, en una campaña para consolidar la nueva frontera del río Elba, se desencadenó un desastre. En el lúgubre, húmedo y denso bosque, 3 legiones fueron atacadas y aniquiladas por tribus germanas. Estaba tan consternado por ese evento que se dejó crecer el cabello y la barba durante varios meses. Y en ocasiones se golpeaba la cabeza contra los postes de la puerta gritando: «¡Devuélvanme mis legiones!» Suetonio. Augusto no podía reconciliarse con semejante fracaso. Aconsejó a su hijastro Tiberio que no expandiese más las fronteras. Tiberio se había convertido en un general fuerte y fiel. Augusto no tenía intenciones de que lo sucediera, pues Tiberio no era de su sangre. Pero no tenía alternativa. En el año 5 después de Cristo, finalmente adoptó a Tiberio como hijo y sucesor. Una dinastía imperial se había establecido. La inmortalidad es el estado que no podemos poseer por decisión propia. Pero al vivir y morir noblemente, en cierta medida alcanzamos esa condición. En el año 14 después de Cristo, Augusto cayó enfermo. Convocó a su familia y sus consejeros. Como he jugado bien mi parte, batid todos vuestras palmas, y desde el escenario, despedidme con un aplauso. Augusto. Estando Livia a su lado, Augusto murió. A diferencia de la mayoría de los emperadores de Roma que lo sucedieron, murió pacíficamente en su cama. Tenía 76 años. En su funeral fue liberada un águila que simbolizaba el alma de Augusto ascendiendo a los cielos. A poco de su muerte, Augusto fue declarado Dios. Augusto define el imperio. Define el nuevo sistema. Eso está totalmente claro. César es el eslabón que pasa del antiguo sistema al nuevo sistema. Pero César deja el nuevo sistema completamente sin definir. Está totalmente abierto a lo que sea. Es asombroso ver en cuántos aspectos Augusto marcó el modelo del futuro. No solo eso, su importancia es tal que todos sus sucesores se vuelven hacia él. A fines del reinado de Augusto, los provincianos de todo el Mediterráneo habrán tenido la sensación de que su vida continuaba como antes. Había un sistema jurídico funcionando, un sistema de impuestos funcionando, y tenían paz.
Y el logro de Augusto fue crear una estructura de gobierno y de defensa que evolucionó y mantuvo esa paz. Augusto provocó un milagro. Dio fin a 100 años de contiendas políticas en Roma. Lo que supo hacer fue llevar a Roma de una república desgarrada por la guerra civil a una monarquía estable. Ese fue un logro asombroso. No solo lo logró, sino que quienes lo sucedieron pudieron continuar el sistema que él había creado. El nuevo orden establecido en el reinado de Augusto duraría siglos. Pero la suerte de su familia imperial estaba menos asegurada. Entre sus sucesores inmediatos se hallaban dos de los más terribles emperadores de Roma, Calígula y Nerón. En comparación, muchos verán al primero de los emperadores como el mejor.